En el antiguo pacto, las personas no podían ser perfeccionadas. Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios dio testimonio de David, diciendo que tenía un corazón conforme al de él. Y ustedes conocen la historia del rey David. Sus pecados eran terribles, espantosos, tanto así que Dios envió al profeta Natán para reprender a David, para hacerlo entrar en razón. Tenía el corazón conforme al de Dios, pero no era perfeccionado. Tenemos también a Sansón, un hombre lleno del poder de Dios. Jueces 16:20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jehová se apartó de Sansón. Era el ungido de Dios, el elegido de Dios, pero sus actos eran perversos. Sus pecados eran grandes delante de Dios. No podía ser perfeccionado, aunque Jehová estaba con él. 1 Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Saúl también era el ungido de Dios, el rey de Israel que representaba la presencia de Dios. Pero el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Esto me demuestra que en el antiguo pacto el espíritu no permanecía en las personas. El rey David tenía el espíritu de Jehová y aún así cometía cosas terribles. Sansón era el ungido de Dios, pero Jehová se apartó de él. Esto quiere decir que en el antiguo pacto las personas no podían ser perfeccionadas. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. En el antiguo pacto, los sacrificios de animales no podían quitar los pecados de las personas. El pecado era una mancha que permanecía en las personas. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Lo que sí permanecía en las personas era el pecado, mas el espíritu no permanecía, pues estos sacrificios de animales no podían hacer perfectas a las personas. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, y aquí entramos al nuevo pacto, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. En el antiguo pacto se hacían sacrificios diarios y anuales, y esos sacrificios eran para cubrir los pecados, no quitarlos, porque el pecado permanecía en las personas. Era imposible quitar un pecado, y mucho peor, perfeccionar a una persona y limpiar sus conciencias. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, sí puede perfeccionar a las personas. Hebreos 10:14. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La sangre de Cristo sí puede hacer perfectas a las personas, los cambia, los transforma, hasta puede purificar sus conciencias. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, los antiguos sacrificios, la sangre derramada de estos animales, no podía perfeccionar a las personas ni tampoco limpiar sus conciencias. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo sí puede limpiar las conciencias, sí puede perfeccionar a las personas, sí nos presenta santos, sin mancha, irreprensibles. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Cristo es ese sacrificio que nos purifica, que nos limpia, que nos lava, nos justifica, nos presenta santos delante de Dios, por medio de esa muerte, por medio de ese sacrificio, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eres santo, sin mancha e irreprensible por causa de ese derramamiento de sangre, pues es un solo sacrificio, una sola ofrenda, que hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos
después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La sangre de Cristo en este nuevo pacto hace lo que en el antiguo pacto no se podía hacer: escribir la ley en la mente y en el corazón. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios ya no considera el pecado de sus santos, de sus perfeccionados, pues la paga del pecado es muerte, y esa muerte fue ejecutada con éxito, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo es la única ofrenda, es una sola, que hace perfectos para siempre a los santificados, nos adopta, nos hace herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús, y ahora tenemos el título de primogénitos, que están inscritos en los cielos. Cristo Jesús, con su sangre, escribe tu nombre en el cielo. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. La sangre de Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta es una promesa que no está en el antiguo pacto. Por eso Filipenses 1:6 dice que Él comienza en nosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Cristo. La sangre de Cristo trae muchas promesas: la perfección, tener un cuerpo glorificado, ser llamado primogénito, adopción en el cielo, estar sentado en lugares celestiales, lugares de autoridad, ser rey y sacerdote, ser embajador del reino de los cielos. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley presentaba un método de purificación, pero no podía quitar el pecado, solo lo cubría. Esos sacrificios venían a ser solo una sombra de lo que iba a ocurrir, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Las personas en el antiguo pacto no podían ser perfeccionadas. Esos sacrificios no eran perfectos. No podía purificar las conciencias de las personas. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si la sangre de los animales hubieran podido perfeccionar a las personas, ya no hubiera tenido que venir Cristo a morir. Pero no podían perfeccionar a las personas. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esa sangre del antiguo pacto no podían perfeccionar a las personas. Pero en este nuevo pacto, la sangre de Cristo te hace perfecto. Escribe tu nombre en el libro de los cielos. Pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu de Dios pone amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya no vives tú, ahora Cristo vive en ti. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y ahora que fuiste lleno con el Espíritu de Dios, el nacido de Dios ya no practica el pecado, pues sus conciencias fueron limpias. En el antiguo pacto no tenían este beneficio, la sangre de Cristo, una sangre perfecta que podía perfeccionar a las personas. Ahora la sangre de Cristo te hace nacer de nuevo, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El nacido de Dios no practica el pecado y el diablo perdió eficacia, no toca a un nacido de Dios. Bendiciones.